acabamos de ver las propiedades físicas y ahora vamos a ver las propiedades mecánicas de la madera, que tiene que ver cuando la madera es sometida a diferentes tipos de esfuerzos. Cuando hablamos de esfuerzos mecánicos estamos hablando de una fuerza aplicada en una unidad de área. Para entender principalmente las propiedades de la madera, mecánicas de la madera, podemos decir que la madera en un comienzo, cuando es sometida a un esfuerzo, a un tipo de esfuerzo para deformarla, y de esa forma deformarla a tal punto de poder romperla, y de esa forma saber cuánto es lo que resiste la madera ante cierto tipo de esfuerzo, tenemos que mencionar que la madera tiene un comportamiento elástico en una primera etapa o en una etapa de proporcionalidad. Es decir, cuando nosotros empezamos a aplicar un esfuerzo mecánico sobre una pieza de madera, esta se va a ir deformando, pero cuando estamos en la primera etapa de deformación en la zona elástica, al quitar este esfuerzo, la madera va a volver a su estado original, a su forma y a su medida original. Ahora, si seguimos aplicando el esfuerzo mecánico para tratar de romper la madera, va a llegar un momento en que pasa este límite elástico y vamos a llegar a una etapa de comportamiento plástico. Es decir, cuando estamos en la etapa plástica, retiramos el esfuerzo mecánico, la fuerza que estamos aplicando, y la madera no va a volver a su estado original, sino va a quedar con una deformación, que ya va a quedar permanente. No se puede devolver esa deformación. Producto de las propiedades físicas llamadas anisotropía, debemos diferenciar: los esfuerzos se realizan de forma paralela o perpendicular a la fibra. La madera, bueno, como tiene su estructura anatómica que ya vimos con diferentes tipos de células, va a llegar al momento de medir cuáles son sus características mecánicas o su resistencia mecánica. Será necesario identificar en qué sentido, en relación a sus ejes longitudinal, radial y tangencial, se está realizando el esfuerzo. Debido a eso, encontramos que la madera tiene diferentes resistencias y algunas propiedades tiene mayor resistencia cuando se someten esfuerzos en sentido paralelo a las fibras, a diferencia de cuando se hacen en sentido perpendicular a la fibra. Debemos mencionar también que estas propiedades mecánicas de la madera varían dentro de una misma especie. ¿Por qué? Porque dentro de la misma especie vamos a tener diferentes tipos de densidades, que ya lo comentamos en las propiedades físicas. Bueno, los esfuerzos mecánicos a los que se somete la madera para poder medir cuáles son sus niveles, su capacidad de resistencia, como les decía, teníamos un estado elástico, un estado plástico, cuando se empieza a deformar y no vuelve, pero también llegamos a un estado de ruptura donde vamos a ver cuál es exactamente la resistencia que tiene la madera. Por su capacidad anisotrópica, su propiedad anisotrópica, necesitamos identificar claramente si estos esfuerzos mecánicos, como la compresión, se hace paralelo o perpendicular a la fibra. También se someten a esfuerzos de flexión estática, cisalle, tracción perpendicular o paralelo a la fibra. Estas propiedades mecánicas se utilizan bastante en lo que son diseños de estructuras en madera, porque ya hay estudios, se han hecho estudios donde se han hecho esto a nivel de laboratorio y de normalización. Se han hecho diferentes ensayos mecánicos para las diferentes especies o diferentes tipos de madera dentro de una misma especie. Puede ser una madera central, una madera lateral, o diferentes especies que ya están hechos, estos estudios ya se han hecho. Entonces existen muchas publicaciones, variadas publicaciones, donde encontramos estos valores de resistencia ya están calculados para la madera. Esta resistencia tiene que ver con cuánto resiste nuestra fibra leñosa cuando está sometida a estos procesos, a estos esfuerzos.
Sin embargo, cuando la madera ya pasa a diferentes etapas de transformación primaria, o de la primaria pasa a la secundaria, remanufactura o la terciaria, donde vamos a fabricar productos de madera, eh, con componentes la madera va a interactuar con adhesivos, con algún tipo de ensamble, con otros materiales, y ya la resistencia mecánica del producto tiene que realizarse no a nivel de la madera, sino como de sistema constructivo. El sistema constructivo, por ejemplo, una puerta va a tener una estructura interna de madera que con su va a tener le va a dar como toda la firmeza interna, va a tener unas placas exteriores que pueden ser de cualquier material, hasta metálicas, que van a generar un arriostramiento y van a tener, en este caso ya la resistencia mecánica viene a trabajar como un sistema constructivo. Existen como propiedad física que hablamos de la densidad, tiene una gran relevancia, o sea, tiene una buena, se relaciona bastante con la resistencia que tienen los productos. A mayor densidad podemos decir que tenemos mayor resistencia mecánica.